económica, sino el nivel de ahorro y de inversión. Porque el Estado, por ejemplo, va a invertir si tiene saldo. El Estado reduce su inversión si los ingresos se le bajan, los gastos suben. Por ejemplo, en el año 2020, el año duro de la pandemia. El 21 también, ¿no? Pero en el 21 ya hubo un manejo económico de otro tipo por parte del Estado, un poco diferente. En el 2020 sí fue muy fuerte. ¿Qué hizo el Estado? Dejó de cobrar impuestos porque las empresas se paralizaron, ya recordaremos eso en su momento. Para que vean, en abril del 2020 el PBI de ese mes cayó casi a la mitad. Cifras nunca vistas en la historia económica del Perú. ¿Ya? Cayó casi al 20%, casi el 50%. O sea, si el Perú producía en el mes de abril así, produjo la mitad en abril del 2020. ¿Ya? Entonces el Estado, si las empresas no producían, la economía peruana no producía, el Estado no cobraba impuestos. Pero el Estado, acuérdense, tuvo que seguir gastando contra la epidemia, no había vacuna todavía, los famosos las pruebas moleculares, las rápidas, etcétera. El Estado tuvo que dar bonos de apoyo a los trabajadores públicos y privados. El Estado gastaba, no importaba. Y el Estado entró en déficit echando primero mano de sus ahorros. Por eso dice acá, el resultado es producto del nivel de ahorro o desahorro. Cuando el Estado y cualquiera de nosotros usa su plata que tiene ahorrada, eso se llama desahorro. Cuando yo incremento mi cuenta en el banco, por decirlo así en palabras simples, estoy incrementando mi ahorro. ¿Ya? O sea, estoy ahorrando. Cuando estoy sacando mis ahorros y consumiendo, gastándolos, eso se llama, quizás la palabra confundir, gastándolos, estoy desahorrando. ¿Qué hizo el Estado en esa época? En ese año 2020, parte de 2020, desahorró. Por supuesto, poca plata le quedaba para invertir. Además, con la pandemia y el confinamiento, ¿quién iba a salir a trabajar en obras públicas o en obras privadas? La inversión se vino abajo. Pasó en el sector público en el sector privado. Si el sector privado no producía, o si producía y no vendía, o sea, no vendía, por lo tanto no tenía ingresos, en un momento se puso en duda de si podía pagar, perdón, o no a sus trabajadores. Entonces, lo que hizo el Estado fue refinanciar sus deudas para darles un poco de caja a las empresas. Las empresas igualito echaron mano de sus ahorros también. Muchas empresas quebraron. ¿Ya? Otras sobrevivieron, otras tuvieron que redimensionarse, etcétera, tener un menor tamaño, dividirse, etcétera, cambiar de rubros, etcétera. Entonces, esto que puede parecerles un poco abstracto lo vamos a ver con más facilidad cuando veamos la balanza de pagos. ¿Ya? ¿Qué factores determinan la cuenta corriente? O sea, ese CA o S menos I, ¿por qué está determinado? ¿Qué es lo que finalmente impacta esos conceptos globales? El crecimiento de la economía mundial y de los socios comerciales. Claro, si el mundo crece, está en buena situación, el PBI del mundo crece, uno tiene expectativa pues, de poder exportar más a esas economías que crecen, ¿no? Si hay inflación, ahí igual, con inflación puede haber dobles comportamientos, gente que compra más y que compra menos. Cuando hay fluctuaciones cambiarias, cuando las economías provocan artificialmente devaluaciones, o sea, porque la devaluación le favorece a los exportadores de un país. El sol ya no cuesta el dólar, perdón, no cuesta 4 soles dólar, sino cuesta 5. Hay un sol adicional ahí, producto de una variación cambiaria. Beneficia al exportador, pero perjudica al importador, porque ahora el importador para comprar un dólar, ¿no? Comprar un dólar y con ese dólar importar, ya no va a dar 4 soles dólar, va a dar 5 soles dólar. Se encarecen las importaciones. Los términos de intercambio, lo veremos en un momento también eso, cuando veamos más detalle estos factores. Esto lo dejo un poquito para la parte práctica, ¿no? Pero son factores. Las tasas de interés no es lo mismo que la economía peruana salga al mercado mundial, busque capitales, ¿no? Y le diga, mira, la tasa que te voy a prestar va a ser, por dar un número, 7%. No es lo mismo que me estén cobrando una tasa de 7, que una de 5 o que una de 9. Pregunta fácil. Si el Perú sale al mercado mundial y Argentina sale al mercado, o Venezuela, ya, caso más patético, ¿a quién le van a cobrar más tasa? ¿Al Perú o a Venezuela?
¿Qué creen ustedes? A Venezuela. ¿En Venezuela? No, no tenemos la cosa muy clara, pero intuimos de que a Venezuela, pues, por algo será, ¿no? Y si le dicen Perú y, ahorita no se me ocurre, Alemania, dirán, lo más probable es que a Alemania le cobren menos tasa, ¿no? La economía más sólida, más estable, más grande, etc. Entonces, las tasas, claro, hay tasas en el mercado internacional, pero no es igual para cada país. Eso que explica que la de Venezuela sea mucho más alta que la del Perú, o la de Alemania más baja que la del Perú, eso es explicado por lo que se llama el riesgo país. O sea, un país es más riesgoso que otro, Venezuela lo es más que Perú, y Alemania menos que Perú, por lo tanto las tasas son diferentes. ¿Hay una tasa estándar internacional? Sí, pero se le agrega un spread, se le llama un factor, o se le quita un factor de riesgo. Lo veremos después. La balanza de pagos. ¿Qué cosa es la balanza de pagos? Que es un poco meternos ya en lo nuestro, ¿no? Es un registro que mide las transacciones de un país con el resto del mundo. Dice residentes, nuevamente hablamos de residentes, no dice de nacionales ni de peruanos, en el caso de Perú, ¿no? Dice residentes, que son los nacionales y extranjeros que trabajan en el Perú. Extranjeros, empresas y personas, ¿no? Dice registro que mide las transacciones de los residentes de un país, nacional o extranjero, con los no residentes. ¿Quiénes no residen en el Perú? El resto del mundo, los que están fuera del Perú. Esos son los no residentes. Y las transacciones pueden ser de tres tipos. Transacciones reales, bienes y servicios, tractores, camisas, turismo, seguros, etc. Materiales y inmateriales, pero son reales, en el sentido de que tienen una expresión. Financieras, acá es el movimiento de activos y pasivos financieros, acá es el negocio del dinero. Ya, el dinero, a mí me prestan dinero, un país, Estados Unidos le puede prestar al Perú, para lo que fuere, o el Banco Interamericano le presta al Perú. Y le va a prestar porque el Perú tiene una necesidad, si no el Perú no se prestaría, ¿no es cierto? Y me van a cobrar un interés que yo voy a tener que pagar a lo largo de años o un tiempo, el plazo que se acuerde. Igual, si el Perú prestara, más raro, o muy raro, muy pocas veces, el Perú le presta, o una empresa peruana le presta, el Banco de Crédito del Perú, la privada, le presta a una empresa extranjera. Igual, va a cobrar un interés. Entonces, este es movimiento de dinero, no es movimiento de bienes ni de servicios. Ustedes me dirán, claro, cuando aporto cobre me pagan en dólares, sí, pero es un bien contra dinero. Un servicio, turismo, viaja a Machu Picchu, un americano que se viene a Machu Picchu, paga en dólares, por supuesto. El servicio que le está dando, entre comillas, la economía peruana es ir a Machu Picchu, hacer a la ruina, etc. En el otro caso no, me prestan dinero y yo devuelvo dinero. Obviamente en plazos diferentes, ¿no? Y el tercer tipo de transacción es las transferencias, que no tienen contraprestación. El típico caso es acá, las remesas, las donaciones. Un país, Estados Unidos, creo que no sé qué cosa le ha donado hace poco a Perú. No recuerdo qué, pero 7 y pico millones de dólares, no sé qué cosa. Te dono bienes o dinero, pero tú no me vas a devolver ni bienes ni dinero. Eso sí, tú esos bienes los vas a utilizar para esto, eso está en el acta de donación, por decirlo así, ¿no? Y si te dan dinero no es para que yo me lo gaste en cualquier cosa. Puede haber donaciones que se llaman libres, ¿no? En el sentido que te dan la donación para que tú hagas libre uso de ella. Pero normalmente no es así. Normalmente, siempre las donaciones tienen un propósito, un fin, y no se puede dar otro uso, digamos. Entonces, las transacciones que se registran en la balanza de pagos son reales, financieras y las transferencias. ¿Qué viene a ser la balanza de pagos? En dos palabras, ¿no? Viene a ser una suerte de un registro contable. Lo que entra y lo que sale.
entre una economía peruana, en nuestro ejemplo, y el resto del mundo. Entre la economía chilena y su resto del mundo, que no es el mismo que el Perú. Porque dentro del resto del mundo del Perú está Chile, y dentro del resto del mundo de Chile está el Perú. Igual Estados Unidos y el resto del mundo. Ahí se ve más claro, ¿no? Entonces, es una suerte de registro contable. Veremos que la balanza de pagos no es una contabilidad, ¿ya? No es la contabilidad de una empresa, pero es como una suerte de registro contable. Porque la balanza de pagos trata de registrar todos los movimientos que afecten el uso de divisas y algo que vamos a hablar después, las reservas internacionales. Entonces, la balanza de pagos es un instrumento, un registro, si ustedes quieren, que lo manejan los bancos centrales en cualquier parte del mundo. La balanza de pagos es el registro de todas las operaciones en el sector externo y sigue una metodología estándar, que es la metodología del manual de balanza de pago del Fondo Monetario Internacional. Todos los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional asumen una serie de obligaciones y entre otras es seguir sus metodologías. ¿Ya? Ellos tienen una metodología de cómo se hacen los registros. No se registra de cualquier manera, ¿no? Ningún país registra las cosas como se le ocurre, o como cree, o como quiere. No, se registra según... ¿Por qué? Porque el objeto finalmente de tener una balanza de pagos calculada con una metodología es hacer comparable con otras balanzas de pagos de otros países. Yo puedo decir que la balanza de pagos de Perú tiene un déficit o un superávit, lo que resulte, como todo registro contable, puede ser positivo o negativo el resultado, ¿no? Para ver si es mejor la situación peruana que la de Chile o que la de Argentina. Y al mismo tiempo nos permite, ¿qué cosa? Manejar todos los recursos con los que la balanza de pagos opera, esto es, con las divisas. Si yo tengo todos los registros, puedo decir que estoy registrando las entradas y salidas de moneda extranjera, básicamente dólares, porque el Perú, todas sus transacciones, o la inmensa mayoría de sus transacciones son hechas en dólares. Otros países no. China, en Japón, en China será el yuan, en Japón será el yen, en Europa el euro, pero el dólar sigue siendo la divisa de mayor uso, el uso más común, por decir, de aceptación más común, y por lo tanto todos los países calculan sus balances de pago en dólares. El Fondo Monetario, toda su estadística la saca en dólares. Y aquí en el Perú se calcula en dólares, ni siquiera en soles. Todos los países la calculan en dólares. Las grandes economías se pueden dar el lujo de calcularlas en sus monedas nacionales, tipo Japón, Europa, China mismo, por supuesto Estados Unidos, pero al final, para ser comparables todas, tiene que ser en la moneda de uso más común, o sea, en la unidad monetaria que permita la comparación, que es el dólar, ¿no? Imaginen que nuestros cálculos sean soles. ¿Quién nos va a entender nuestro resultado si soles solo usamos en el Perú? Entonces, esa es la balanza de pago. ¿Y cómo está estructurada la balanza de pagos? Hay una parte que le llamamos la balanza en cuenta corriente, que está a su vez compuesta de la balanza comercial de bienes, sean exportaciones, importaciones. Acá están los tractores, las camisas, los perfumes, los zapatos, los tornos, todo lo que son los vehículos, los servicios. Fácil de entender, ¿no? ¿Qué están en los servicios ahí? Los fletes. El flete es un servicio. El flete no es el camión. El flete es el pago por el servicio que da el camión, ¿no? O los buques, si fuera un caso, ¿no? Están todos los servicios postales, perdón, todos los servicios postales. El servicio postal no es la carta, ¿no? O el documento impreso que yo estoy mandando por correo, no. Es el acto físico de traerlo de un lugar a otro, ¿no? El turismo, los viajes, el servicio de salud. El servicio de salud es no la medicina, ahí en ese caso, sino es una consulta médica, por ejemplo, ¿no? Educación a la distancia, como esta, pero entre un profesor de Harvard que dicta el posgrado, la MBA del Centrum o el doctorado del Centrum. ¿Ya?
está dando un servicio educativo. El servicio educativo no es ni el profesor como tal, ni los alumnos, es el acto de. Entonces, es un inmaterial, es un servicio. Igual el Perú también exporta servicios, sí, poco. La exportación de servicios de la economía peruana no es muy grande. Exportamos turismo, sí, ahí sí. Seguros, no, por los grandes seguros están contratados en el extranjero. Tercer componente, la renta de factores, lo que dijimos antes, ¿no? Los intereses o las reservas internacionales netas, es el ahorro, comillas, las reservas internacionales del banco, que el Banco Central las contabiliza, que no son todas del Banco Central, ojo, la reserva del Banco Central también pueden estar en mis ahorros en dólares que tengo en el banco de crédito y que por normas monetarias, una parte lo que se forma el encaje, teoría monetaria, parte macro, que el Banco Central la registra. O los ahorros que tiene el gobierno, que los tiene, pocos, pero tiene, en dólares, producto de la venta de empresas públicas de los años 90, cuando vendió las empresas, la privatización famosa, recibió plata cuando vendió la compañía de teléfonos que se llama el Perú, la compañía peruana de teléfonos, y Entel, y la compró Telefónica de España y dio origen a Telefónica del Perú y después Movistar, y España nos pagó. En esa época pagó como tal como 1.400 millones de dólares en el año 94, que era un montón de plata para la época. Claro, el valor de la compra no fue 1.400, fue un poco menos, creo que 500 millones fue como aumento de capital, caja, ¿no? Para hacer inversiones. Pero en fin, ya se centrado otros detalles. Entonces, renta de factores, acá tenemos esos ahorros de las reservas internacionales, porque cuando yo doy mi plata al banco de crédito, el banco de crédito me va a pagar un interés, aunque sea pequeñísimo, que de hecho es pequeñísimo, ¿no? Y el Banco Central, si hace el encaje, el Banco Central le remunera el encaje, le paga como que el banco de crédito está haciendo un pequeño ahorro en el Banco Central, y el Banco Central, ¿de dónde saca la plata? Ah, la coloca afuera, ¿no? Lo pone en un gran banco del exterior, por ejemplo, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ¿no? En Nueva York, ¿no? Entonces, por eso le dan intereses a la economía peruana, ¿no? Transferencias corrientes. Acá tenemos las remesas, que es el componente más grande. Donaciones, ¿no? Que ahora hay muy poca ya de Perú, ya no recibe muchas donaciones. La cuenta financiera, acá es el movimiento del dinero. ¿Ya? Capitales de los sectores públicos y privados de largo y mediano plazo y los capitales de corto plazo. Acá tenemos, por ejemplo, al Perú le prestan. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o el gobierno americano, o el gobierno alemán le presta al Perú para X objetivo, ¿no? Le presta, entra, sus dólares entran. A veces le presta no en dólares, le presta en activos, en asesorías, etcétera, consultores, esto se valoriza. No entró los dólares, sino entró un factor trabajo, un trabajador, un consultor extranjero, pero ese consultor fue remunerado, no por el Perú, no fue remunerado como parte de ese préstamo, que tendrá que ser pagado por la economía peruana N años después, con tal periodo de gracia, a tal tasa de interés. Entonces, perdón, préstamos. Recibo y tengo que pagar. Pero el gobierno peruano también sale al mercado internacional y coloca bonos, un valor, ustedes saben lo que es un bono, no entro en detalle, ¿no? Como que lo ha hecho varias veces. Y recolecta plata del exterior y les da unos, entre comillas, unos papelitos. Ahora ya no, ahora se hacen registros digitales nada más, en las grandes bolsas del mundo, Luxemburgo fundamentalmente. Ahí queda registrado que tal empresa le compró al gobierno peruano, por decir, ¿no? 10 millones de dólares en bonos del gobierno peruano con vencimiento a 30 años y que pagaría 7% de interés al año con cupones trimestrales, o sea que se paga cada trimestre. Eso dice el bono. Y si yo estoy de acuerdo, lo compro, le doy mi plata y ellos me dan el registro, ¿no? Está registrado y el Perú, no lo registra el Perú, lo registran estas entidades, ¿no? Buscan una suerte de imparcialidad. Entonces, pero igual esos bonos en algún momento tengo que pagarlos dentro de 30 años o más años. El Perú ha colocado bonos, creo, hasta por 50 años, me parece, el gobierno peruano. Y el Banco de Crédito colocó hace unos años unos bonos a 99, 100 años.
Nadie va a ver esos bonos, ¿no? Ni los que han comprado hoy día, ni los que vendieron el banco de crédito. Pero desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista formal legal, el banco de crédito recibió esos bonos pagaderos a 100 años, entre 100 años los paga. Mientras va pagando una tasa de interés, un cupón que se llama, ¿no? Entonces, eso es el sector privado. El sector público igual, recibe un préstamo y lo va a pagar, ¿no? El sector privado toma préstamos, coloca bonos. Muy poco presta a la economía peruana, como dijimos antes. Nuestra economía es todavía pobre de recursos capitales o de capitales como para poder estar prestando al resto. Esto es discutible porque, por ejemplo, Chile, cuando comenzó a formar los famosos fondos de las AFP chilenas en los años 80, llegó un momento en que tenía tal cantidad de plata y todavía no había jubilado de AFP, todavía no había alcanzado la edad de jubilación y el periodo de maduración de su cuenta capital. ¿Qué hicieron las empresas, los fondos de estos de inversión, estas AFP chilenas? Comenzaron a invertir en el exterior y invirtieron en el Perú, compraron varias empresas de electricidad. O sea, ahora ya no, ya Chile ya no exporta tanto capital porque ya tiene, a diferencia de Perú, mucho más jubilados, que ya están cobrando las AFP. O sea, las AFP ya están liquidando cuentas, digamos. Y de corto plazo son los préstamos que hacen, sobre todo los bancos. Los bancos a veces toman préstamos a 3 meses, 6 meses, 9 meses, como apoyos transitorios. Pero todo se registra. Acá aparece una figura que le llamamos financiamiento excepcional. ¿Ya? Son cosas ya, como dice la palabra excepcional, entre comillas raras, no raras, me corrijo, perdón, sino ocasionales. Refinancia, el Perú refinanció deudas, sí, la refinanció en los años 90, cuando producto de la deuda impaga que se generó por decisiones del gobierno del presidente García en el 85-90, el primer gobierno del presidente García, una de decisiones de política fue no pagar deuda externa. Pagarla bajo ciertos parámetros, lo que significó que casi no se pagó nada. Entonces esa deuda se fue acumulando. Cuando vino el siguiente gobierno, el presidente Fujimori, y años después se decidió pagar esa deuda, pues porque el Perú era, como se dice criollamente, un paria, ¿no? Era un sujeto, mejor dicho, era un no sujeto de crédito, entonces nadie le prestaba al Perú. Y el Perú estaba, en los años 90, la historia económica lo dice, en una situación económica, bueno, política y social, pero en nuestro campo, el tema económico-financiero, muy mala. Entonces uno de los problemas que había que arreglar para comenzar a mejorar la situación económica era arreglar el problema de la deuda. Entonces hubo que arreglar deudas que no se pagaban con los organismos internacionales, que es como un pecado gravísimo no pagarle a un organismo internacional. O sea, si el Banco Mundial, el BID, nos presta, en el fondo ellos no conciben que el Perú no les devuelve el préstamo, no pague su deuda. Pero el Perú no la pagó. Con el Fondo Monetario también. Pero la deuda del Fondo Monetario no es con el gobierno peruano, sino con el fondo, con el banco, los bancos centrales. En el caso de Perú, el Banco Central. Entonces, se arregló primero con ellos. Después se arregló la deuda con los gobiernos. Una cosa que nos preste el Banco Mundial y otra cosa que nos preste el gobierno alemán, el gobierno italiano, el gobierno francés, el gobierno americano, el gobierno japonés. Había que arreglar la deuda con ellos también, se arregló. Y lo último que se arregló fue la deuda con los bancos privados. Ya no era el gobierno americano ni el gobierno japonés, era el Chase Manhattan, el Banco of America, bancos americanos, o el Sumitomo, un banco japonés, o el Deutsche Bank, un banco alemán. Cuando se arregló todo eso, se llegó a un arreglo, ¿no? Fueron arreglos parciales, primero con lo que se llaman los organismos internacionales financieros, después con los gobiernos y agencias gubernamentales, y el último fue con la banca privada internacional. Lo último que se arregló. Cuando se arregló con eso, se decidió que parte de esa deuda ya no se iba a pagar, sino se iba a castigar, o sea, se rebajaban las tasas de interés implícitas, las moras, penalidades, y alguna parte ya no me la pagas, ¿no? Todo ese arreglo entra en el campo de lo que le llamamos una refinanciación. Como el Perú de esa época es un buen pagador, o sea, me prestan y pago, me prestan y pago, ya no hay necesidad de estos arreglos de deuda. ¿Ya? Yo tuve la suerte de estar en varios de ellos, cuando trabajé en el Ministerio de Economía, por eso con cierta propiedad les puedo hablar. Pero lo mejor es que si me prestan, yo pago.
Es como cuando ustedes van a un banco, se prestan y si ustedes son buen pagadores, el banco les va a seguir prestando. Es criterio de ustedes si me sigo endeudando indefinidamente o no. Pero un buen pagador es un buen receptor de un crédito. Un mal pagador es, lo que ustedes saben, ¿no? Un paria, no me va a poder prestar ese banco ni ningún banco. Más que ahora tenemos las centrales de riesgo, ¿no? Para los países también hay una suerte equivalente de centrales de riesgo. No se llaman así, en realidad no existen, sino la información fluye en el mercado internacional. Entonces, si el Perú no le pagó una deuda a, a un país, todos los demás países, todos los demás bancos, todos los demás gobiernos se enteran. Todos los demás se ponen en alerta. Eso le ha pasado a Rusia en estos momentos. Rusia ha estado pagando su deuda en el contexto del conflicto que tiene con Ucrania. Rusia ha estado pagando alguna deuda porque todavía tenía dólares para pagarlo. Las deudas se pagan en dólares, en euros, según el origen de la deuda y el contrato legal de la deuda, ¿no? Rusia en un momento quería comenzar a pagar en rublos. Los acreedores le dijeron, no, el contrato dice dólares o euros según sea el préstamo original, ¿no? Y Rusia ya está avisando de que ya no, quizá va a comenzar a estar impago, no con todo, sino con los que le tiene que pagar, porque a algunos le pagará quizá dentro de 6 meses, pero a los que le tiene que pagar en estos días, mañana, pasado, el lunes, la próxima semana, están haciendo avisados de que probablemente no pueda pagar porque podría no tener los dólares suficientes para pagar esa deuda. Pero en el fondo el aviso no va para los que no van a poder cobrar, sino para todos. Y no es que les avisen a todos, sino todo el mundo se entera, digamos. Entonces hay refinanciación. Y otra de condonaciones. Esto es todavía más pequeño porque parte se condona, el Perú le han condonado deudas, sí. Yo recuerdo en otro momento les contaré la anécdota, porque es pintoresca. El gobierno italiano le condonó una deuda al Perú, ¿no? Y el gobierno americano, japonés también, pero le dijeron, mira, tu gobierno peruano no me vas a pagar lo que a mí me debes, sino los soles con que tú vas a comprar los dólares para pagarme la deuda, esos soles los vas a utilizar en estas cosas, alivio a la pobreza. No se olviden, eran los años 90, todavía la situación económica, social, desnutrición, pobreza, no era la deuda. Bueno, hoy día, producto de la pandemia, las cosas se han venido un poco a mal, pero hasta los años 19, la economía peruana estaba relativamente bien. Digamos. Se puede discutir bien regular, bien mal, que había injusticia, ese es otro tema, pero mirando los números macroeconómicos, la cosa era positiva. Entonces, dijeron, mira, en esa época, mira, no me pagues a mí, pero esos soles que tú ibas a utilizarlos para comprar los dólares con que pagaba la deuda, eso lo vas a utilizar para alimentar 10.000 pobladores en tal zona de extrema pobreza. Entonces, era una forma, la deuda externa se había condonado, ¿no? El pago al exterior, pero el gasto interno sí se hizo. Son ya particularidades. Entonces, para efecto del sector externo, la deuda se pagó, se dio por pagada. ¿Qué se hizo dentro del economía peruana? Otro tema. Y después viene el flujo de reservas netas del Banco Central. Esto es lo que finalmente le entraron a las bóvedas del Banco Central, los que salieron de la bóveda del Banco Central. Esto de las bóvedas es una figura literaria, ¿no? Porque en realidad la plata no viene acá, necesariamente se queda en otras cuentas que tiene el Banco Central en el exterior. Lo que quiero decir es que engrosa ese registro, ¿no? Y este registro al final me da un saldo. Si yo tengo saldos positivos todos los años, como que voy como economía, voy acumulándolos. Eso forma las reservas. Si al contrario, voy teniendo años en donde a veces es positivo, a veces es negativo, estos, comillas, ahorros llamados reservas internacionales, suben y bajan. Si todos los años, al contrario, estoy en rojo, mi ahorro en un momento se reduce hasta que se puede hacer cero. Fíjese que hablamos de reservas internacionales netas, porque hay unas brutas, como toda contabilidad hay un activo y un pasivo, ¿no? Como decir el patrimonio, ¿no? En una empresa. Estas reservas, para que tengan una idea, hoy día en el Perú están, no tengo el número exacto ahorita, 75.000, 78.000 millones de dólares. Cifras nunca alcanzadas en la historia del Perú. ¿Ya? Cuando el presidente García dejó su gobierno en el año 90, eran negativas como 500 millones de dólares. O sea, nuestras deudas eran
mayores que lo que teníamos, por decir, en bodega, en nuestra cuenta corriente, en nuestro ahorro. La economía peruana ha logrado generarse ahorros que se traducen, repito, no, esto no es ahorro en realidad, es, para que me entiendan el concepto, ha ahorrado, tiene recursos disponibles por 78.000. Acá sí hago un comercial a favor del Banco Central, porque a pesar que la situación de inestabilidad social y política que hemos vivido, primero por la pandemia y después por la situación política, las elecciones del año pasado, la situación del gobierno hoy día, que han salido muchos capitales del Perú, la suerte que ha tenido la economía peruana es que los precios de los minerales, entre otros, han subido una barbaridad. Entonces, los ingresos por exportaciones han subido mucho. Y a pesar de que ha salido entre 16.000 y 17.000 millones de dólares en el último año y medio, han salido de la economía peruana y se han ido fuera del país, lo que ha entrado a la economía peruana es más. Y eso se traduce en que si uno mira las reservas internacionales de hace poco más de un año, las reservas han aumentado. O sea, no se explicaría con tanta salida cómo puede ser que suba el ahorro si sale, ¿no? Si yo estoy sacando plata de mi cuenta, es porque ha estado entrando más, ¿no? Pero eso, vamos a hacer así también de objetivo, no ha sido tanto obra ni del gobierno, ni de la economía peruana, ni de los agentes de la economía, sino simplemente que los precios en los mercados internacionales del cobre, del plomo, la plata, el zinc, lo que exportamos, subieron. También subieron los precios de qué? Del petróleo, del trigo, el maíz, productos que importamos. Entonces por ahí salió. Lo veremos en un rato. ¿Ya? Y finalmente hay un concepto que es como en toda contabilidad o registro estadístico de los errores y omisiones, que acá más que errores y omisiones es cifras que no se pueden registrar por su naturaleza. Comidas no se pueden, ¿no? Contrabando. Nadie declara el contrabando, ¿no? Nadie declara el tráfico de drogas. O sea, todo exportando 100 millones de dólares de cocaína, nadie dice eso, pues, ¿no? Contrabando igual. Tráfico de armas, tráfico de actividades ilegales, ¿no? Contrabandos es comprar, por ejemplo, traer sin hacer los registros adecuados de, por ejemplo, bebidas alcohólicas, ¿no? Cigarros, ropa, ¿no? Pero hay otras actividades que son claramente informales o ilegales. Por ejemplo, hoy día en Perú una actividad sumamente controlada, y por lo tanto, si se sale del control se vuelve ilegal, es decir, por ejemplo, el comercio de queroseno. El comercio de queroseno está muy vinculado a la producción de droga, de cocaína. Entonces, hoy día no se puede comerciar libremente queroseno, ni importarle. Cualquiera de ustedes puede volverse importador y trae diésel. Si tiene plata, lo puede hacer. Yo me vuelvo importador de diésel. No importa. Pero yo no puedo ser importador de queroseno. Es un derivado, un combustible derivado del petróleo que se usa para fines ilegales, pues, ¿no? De tráfico de droga. Entonces, esto es la balanza de pago. Veremos, hacemos unos 5 minutos de intermedio y vamos a ver tanto los factores como la balanza de pago. Vamos a dar una mirada a la balanza de pago del 2020. ¿Por qué de 2020? Bien simple. Todavía no salió la memoria del 2021 el banco. Esto saldrá en mayo todavía. Pero la del 2020 quizás es interesante analizar porque fue el año de la mayor crisis en la economía peruana, ¿no? La crisis del 2020 en el Perú, para que ustedes se lo graben bien, es quizá la mayor crisis de la economía peruana, solo superada por la crisis que vino después de la derrota en la Guerra del Pacífico. Ha habido crisis en el Perú grandes, ¿sabes? Pero posiblemente esta ha sido la más grande, ¿no? Grande en el sentido de impacto, ¿ya? Entonces, hacemos un corte. Yo tengo 16 y 36. En 5 minutos, 6 minutos, regresamos. Yo voy a dejar activo todo para ver primero la balanza de pago 2020. Ahí vamos a mirar con la memoria del Banco Central para que vayan entendiendo los números. Ubiquen el tema exportaciones y su real dimensión. O sea, cuando hablamos a veces de exportaciones decimos, sí, todos vamos a ser exportadores, el Perú debe exportar, sí. Sí, pues, pero si el Perú exporta, hay otros mercados que van a recibir nuestras exportaciones y esos otros mercados nos van a decir, oye, está bien, yo te estoy
importando desde el Perú, tú también importame desde el Perú. O sea, el comercio exterior tiene dos vías, pues. Lo que sale, exportaciones, lo que entra, importaciones. Nadie en su sano juicio va a querer solo, eh, como economía peruana, puede convenir, vamos a exportar lo más que podamos e importar lo menos, pero el otro lado del mundo, un momentito, pues. O sea, tú me pides que yo te compre, tú también cómprame. Si no, comienza a haber una suerte de competencia desleal, ya eso lo veremos más adelante. Tú me pones trabas, yo te pongo trabas. Las restricciones, el uso de instrumentos, en este caso, para frenar el comercio. ¿Ya? Entonces, nos quedamos ahí 5 minutos y regresamos en ese tiempo perdón. Para la parte práctica. ¿Ya? Vamos a empezar viendo la balanza de pagos de 2020. No digo, es lo más reciente, lo más natural. Ustedes mírenla por favor después, sé que no es fácil tener a mano, yo la tengo impresa. Uno encuentra, por ejemplo, perdón, que en ese año el resultado de la balanza de pago fue positivo, 5.562 millones. No tomen otro número, porque ustedes lo pueden ver entrando a la web del BCR, ¿no? Lo que quiero es vayan grabando un poco las magnitudes, conceptos, ¿no? El saldo fue 5.562, de los cuales 6.391 fueron propiamente entrada neta de divisas a las reservas. Y la diferencia, 829, en sentido negativo, era valuación del oro. ¿Qué pasa? Las reservas no solo son en dólares, la mayor parte son en dólares, hay en oro, muy poco en euros, y prácticamente nada en otras monedas, ni plata, ¿no? Es básicamente dólares y oro. Pero el oro no siempre vale tiene el mismo precio. El oro, como cualquier mercancía o mineral, por supuesto el más valioso, fluctúa el mercado internacional. En los últimos días estamos bordeando casi los $2.000 onza Troy. Onza Troy es la medida de peso volumen. Pero a veces ha habido menores valores. Ahora, para hacer evaluación del oro no es que yo diga, este es el valor más alto, entonces yo tomo ese valor como dato referencial, lo multiplico por la cantidad de onzas de oro que tengo en bóveda, ¡plop!, incrementaron mi reserva. No. Quien establece pautas es el Fondo Monetario y establece una metodología para calcular el valor del oro, el precio del oro, ¿ya? De las onzas que tiene en bodega. No el precio internacional, ojo, sino las que yo tengo para contabilizar mis reservas, ¿ya? Que siempre es menos del precio de mercado, vamos a decir así. ¿Ya? Entonces, en este caso, se castigó hacia la baja. Hubo una suerte de pérdida de un año en relación al otro. ¿Ya? Estamos hablando de la onza de oro, onza Troya, así se llama, de oro. ¿Ya? Entonces, el efecto neto en la balanza es de 5.562. Esto es, la economía peruana le sacó, vamos a usar términos así muy coloquiales, 5.562 al resto del mundo. Podía haber sido cero, sin una casualidad estadísticamente casi improbable, ¿no? Que el resultado hubiera sido cero, ¿no? O sea, la balanza tuvo una suerte de superávit. Entró más de lo que salió. Ahora, entró más de diferentes formas también, ¿no? Si uno mira los detalles, si mira, por ejemplo, en cuenta corriente, el saldo ya era mucho menor, 1.500 millones. 1.500 millones. Orden de magnitud, por favor. Hagan el esfuerzo de grabárselo mentalmente. La balanza comercial, ahí sí es bastante más alta. Fue 7.750 millones. Esto es, exportamos más cobre, plata, plomo, zinc, uvas, menestras, harina de pescado, alguito de energía, petróleo, menos lo que importamos. Ese saldo fue 7.750 positivo. Pero si miramos servicios, ahí sí fue lo contrario, negativo en 4.170. Entonces, en bienes somos más, exportamos más bienes que lo que importamos. Pero en servicios sí exportamos menos de lo que importamos. Gran reto para el que quiere ser exportador mañana. O sea,
¿Dónde puede estar más el negocio? ¿Acá arriba o acá abajo? Si miramos en renta de factores, igual. La renta de factores en ese año fue negativa de 6.146 millones. Hay años en que ha sido muchísimo más, casi el doble. ¿Ya? Perdón. Perdón. Decía, negativa en 6.000. O sea, los capitales extranjeros que en su momento entraron al país llevaron lo que habíamos dicho, sus intereses, sus ganancias, etcétera, los mexicanos de Sauder, los norteamericanos de Newmont, en Yanacocha, todos los que podemos encontrar, se llevaron de la economía 6.000 millones más de los que entraron, negativo. Y la transferencia corriente sí fue positiva, 4.000, casi 4.071 millones, 4.000 millones, de los cuales casi 3.000, 2.939 fueron remesas. Entonces, miren, a nivel de la balanza en cuenta corriente, no hablamos todavía del movimiento de dinero, estamos hablando acá de bienes y servicios, ¿ya? Transacciones reales. Acá es positivo, acá es negativo, acá es negativo, acá es positivo. ¿Qué quiere decir que en bienes sea positivo igual que las transferencias? O mejor dicho, ¿qué significa que en servicios y en la renta de factores sea negativa la economía? La balanza de pagos de la economía. ¿Sí? Exportamos más bienes reales que bienes inmateriales. En renta de factores lo que está diciendo acá es que los capitales que entran en la economía son mucho más que los que salen de la economía, como inversiones. Pero si entran mucho acá, las ganancias, las utilidades, la repatriación de utilidades que se dice va a ser mayor también. Por ejemplo, el Banco de Crédito tiene una sucursal en Bolivia, que se llama Banco de Crédito Bolivia. El grupo que es el dueño del Banco Continental, de nuestros hermanos, se me ha ido el nombre ahorita, es dueño de una gran minera, la mayor cementera de Chile, ¿no? El grupo Romero, a través de la Fabril, si no me equivoco, es dueño de algunas empresas en El Salvador. Pero si uno hace también hay en Colombia algunas, ¿no? Pero me refiero, si uno hace un barrido, esas inversiones peruanas son mucho menores que las inversiones de extranjeros en el Perú. Yumo, los chinos que le compraron a los suizos las bambas, Sauder, los mexicanos se la compraron a los antiguos americanos de Azarco, de Dodge, que eran empresas americanas de cobre, etcétera. La inversión directa extranjera en el Perú es mayor que la inversión directa de peruanos en el extranjero. Eso está demostrando qué cosa, que hay una ausencia de capital, un faltante de capital, que lo vamos a ver acá más claramente. ¿No? Hay una suerte de contraparte acá de acá. ¿Ya? Eso en el 2020. Claro, había años donde había ligeros cambios, por ejemplo, esta renta de factores en otros años ha sido casi el doble, 12.000 millones han salido. Ya no, miren, estamos hablando de cifras relativamente grandes, 12.000 millones. Servicios siempre negativos. Y en balanza comercial, algunos años ha sido negativo, por ejemplo, 2014 es negativo. Entonces, acá se está reflejando de manera muy agregada todavía un poco el comportamiento de la economía peruana, dentro de la cual le vamos a ubicar el comportamiento de las exportaciones y importaciones. ¿Qué papel juega el comercio exterior en este momento? En la cuenta financiera. Aquí la cuenta financiera es el movimiento de dinero, como hemos dicho. Por ejemplo, este saldo de la cuenta financiera en ese año fue 7.345 millones de dólares. Siempre hablan de millones de dólares, ¿no? Los movimientos de capitales del sector privado fue 1.496. Nuevamente, el sector privado salió más de lo que entró. En el caso del sector público, sí fue negativo también. Perdón, ahí fue positivo, 9.818. ¿Por qué? Porque hubo colocaciones de bonos en el exterior. O sea, el Perú salió a tomar capitales en el exterior. Es bueno, porque eso va indicando el costo del crédito, que es fundamental para la economía peruana, ¿no? Ya hemos dicho que el costo de crédito en Venezuela es incomparablemente más alto que en el Perú.
Argentina también no va a estar. El Perú es el segundo más bajo de América Latina, después de Chile, a pesar de todos nuestros problemas. Imagínense cómo sería si no tuviéramos estos problemas, ¿no? Posiblemente tendríamos quizás hasta un menor costo que Chile. Porque en términos de potencialidad productiva, la economía peruana tiene más que Chile. Es otro tema que no es parte de nuestro curso, en realidad, un poco las perspectivas de desarrollo de la economía peruana versus la chilena, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en el sector privado, negativo. El sector público, altamente positivo. Por eso la cuenta financiera fue positiva. Muchas veces la cuenta capital del sector privado no ha sido negativa, ha sido positiva por la entrada de capital, una gran inversión extranjera, por ejemplo. En algunos años, esta minera Las Bambas, ha sido la inversión más grande que había en el Perú. Corrió casi los 10.000 millones de dólares. O sea, para el Perú es una inversión gigantesca, gigantesca. Comparable, por ejemplo, a la inversión que hicieron los alemanes y rusos en un nuevo gasoducto que estaba por inaugurarse, que salía de Rusia y llegaba a Alemania, para transportar gas, que producto de este conflicto bélico, de esta guerra, se paralizó completamente. O sea, no le han aprobado su operación. Ha costado como 10.000 millones de dólares. Las empresas que lo habían patrocinado ya han quebrado. Están viendo cómo salvan la inversión como activo económico. Otra cosa es como valor financiero, digamos. Entonces, acá la cuenta financiera lo que nos está diciendo es la entrada grande de capitales. Financiamiento excepcional ya no ha habido en el 2020. Ya eso de refinanciaciones por ser un país tan pobre o donaciones por ser igual de pobre, ya también son parte de la historia. En el flujo, en errores y comisiones, ha sido bien alto, 3.200. No tengo ahorita el dato de por qué. Voy a tratar de averiguar por qué ese año fue tan alto. No debería ser tan alto. Lo que sí de bueno tiene este dato de errores y omisiones es que cuando la economía peruana era, a ver si me dejo entender, esto algo volveremos con más detalle. La economía peruana hoy día más o menos es casi 4 veces de la economía peruana de hace 30 años. Si uno mira el PBI del año 90, por ejemplo, por hacer un corte en el tiempo, y la compara con lo de hoy día, a pesar de los problemas de los 2, 3 últimos años, el Perú es como que fuera un Perú 4 veces, casi 4 veces, un poco menos de 4 veces, 3,5 casi, de lo que fue el Perú del 90. Es como si hubiéramos agregado 3 Perús al Perú del 90. No sé si me dejo entender. O sea, el Perú ha crecido. Y eso es algo positivo. Entonces, en esos años, más atrás, 90 hacia atrás, el peso de este valor, no de este valor, sino de este concepto de error y emisiones de la moneda, era muy alto. Por ejemplo, el contrabando, el narcotráfico, que hoy día siguen siendo altos, ¿eh? No es que estén bajitos, sino este valor de ajuste, vamos a decirlo de alguna manera, hoy día pesa menos, ¿no?, de lo que pesaba antes. Eso tiene de positivo, eso es lo que quería decir. O sea, la cifra nos puede asustar, pero ese valor es de los 3.288 negativos, ¿no?, pesa menos que lo que pesaba 30 años atrás. Eso tiene de positivo. Ahora, si uno mira estos mismos valores absolutos, estamos hablando de miles de millones de dólares, uno ve que, por ejemplo, el resultado de la balanza de pagos fue 2,7% en términos de PBI. O sea, las reservas crecieron ese año en 2,7 respecto al PBI. Sobre el valor del año 2019, crecieron 2,7. Positivo, positivo. ¿Ya? Las reservas es un gran colchón. Miren, el Banco Central hizo un cálculo hace unos años. En el fondo no ha variado mucho. ¿Ya? ¿Qué pasa si todos los peruanos y empresas, todos los que vivimos en el Perú, peruanos, extranjeros, residentes, empresas, todo el Estado mismo, usando todos sus ahorros, toda la plata que tienen en las manos, en los bancos y en las manos, toda la liquidez, concepto monetario, si usaran todo eso y quisieran comprar todos los dólares, sobrarían dólares? Miren lo que les estoy diciendo. O sea, hoy día el Banco Central tiene tal cantidad de dólares que podría vender todos los dólares que las personas, las empresas, el gobierno quisieran comprar y aún así les sobran dólares.
¿Me dejo entender? ¿Me entienden la idea de fondo? Esto es que la economía peruana tiene tal capacidad de responder a un shock externo. O sea, si todo el mundo quiere ir a comprar dólares, ya pasó, ¿no? Pasó en un momento de este año, ¿no? Llegó hasta 4.16. ¿Cuánto está hoy día? 3.73, 74. ¿Por qué? Porque no hay tal cantidad de liquidez en soles como para seguir comprando tantos dólares. Entonces, es bueno que este stock de dólares llamado reservas internacionales netas sea alto, porque es un colchón, nos permite soportar una demanda grande. O sea, pasó en estos meses críticos del año, ¿no? Incluso de parte del año pasado, digamos, ¿no? La estabilidad política, los temores de la gente, etc. Miles de millones de dólares salieron como 17.000. Y aún así, las reservas no se bajaron. Están más altas. No tengo el dato. 78.000 podrían estar hoy, millones de dólares. Quizá ustedes no capten la magnitud de la cifra, pero para que vean cuánto las reservas es la gran fortaleza de la economía peruana. Obviamente toda fortaleza se puede perder en el tiempo por errores que se puedan cometer después, pero hablando en el hoy día y aquí, esos 78.000 millones de dólares, en términos de PBI, es mucho más que en Brasil, en Argentina, que en México y que en Chile. Ninguna economía latinoamericana tiene ese respaldo de reservas medido en términos de su PBI, porque claro, Brasil tiene como cerca de 300.000 millones de dólares de reservas, pero el PBI de Brasil es como 8 veces el peruano. Fácil de entender entonces que el ratio reservas internacionales, PBI en el Perú es más alto que en Brasil. Ergo, tenemos más colchón para soportar un ataque externo, vamos a llamarlo así en términos coloquiales, ¿no? O sea, si todo el mundo quiere dólar, ya el Banco Central vende, 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 y aún así le sobra. Claro, no vamos a dejar de tener soles, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, ese es un análisis un poco teórico para entender esa fortaleza que significa tener grandes reservas internacionales. Para la economía, no es para el gobierno, no es para el Banco Central, porque hemos dicho que las reservas tienen dueño. Una parte son del Banco Central, de sus propios negocios, otra parte del gobierno, otra parte de las empresas, otra parte de las familias o personas, como quieran llamar. Entonces, ese saldo de los 5.562 que les mencioné, saldo, en realidad esto podríamos ponerlo debajo del 4, debajo del 5, ¿no? Eso hizo que crezcan las reservas. Y ese colchón, vamos a usar ese término coloquial, es bueno. Obviamente, la cuenta financiera es la que más aportó, o sea, entraron más capitales. ¿Es bueno esto? Claro que es bueno, porque si registramos, si una empresa registra en sus cuentas, en su contabilidad, en otras palabras, todos sus ingresos y todos sus egresos, está reflejando la verdadera situación de la empresa, ¿no? Sus ingresos menos sus egresos nos da un resultado finalmente de utilidades del año, y si nos vemos en su balance, nos da ¿qué cosa? Un patrimonio. La balanza de pagos no se calcula exactamente igual, tendría que ser un flujo de ingresos y egresos, nada más. Perdón. Y ese flujo de ingresos y egresos de la balanza de pagos va a dar un resultado. Ese resultado tendría que ser el equivalente a las utilidades disponibles de la empresa. O sea, la economía peruana, pero como son acumuladas en el tiempo, no es las operaciones de este año, sino es la de este año y el resultado de este año se acumula con los años anteriores. Por eso estos 78.000 millones de que hablo, más o menos, no es producto de las operaciones, es un dato, si no me equivoco, de hacia fines de marzo. No es lo que ha pasado hasta fines de marzo, sino es el acumulado hasta fines de marzo. Por eso es un poco diferente, les decía, al registro contable de una empresa. Pero para entendernos conceptualmente, creo que ustedes pueden ahora entender mejor qué es lo que está significando esto. Debería ser como el patrimonio en el balance de la empresa. Patrimonio son las utilidades acumuladas en el tiempo, ¿no? Y esto sería como el patrimonio de la economía peruana, ¿no? Frente a una eventual demanda externa, lo que se llama un shock externo, ¿no? Por las razones que fueren, ¿no? Entonces, este es una explicación de la balanza de pagos
Después vamos a ver eso de la cuenta corriente, no es que me haya olvidado, se los voy a mostrar después. Esto es toda esa relación de la economía peruana con el exterior. Un punto por acá son las exportaciones y las importaciones de bienes, y otro punto, las exportaciones e importaciones de servicios. Que esto cada vez es creciente en la economía peruana, sí. Eso es algo que le llamamos la apertura de la economía. Pero así como hemos dicho con el Perú, el comercio exterior no es más, tiene un valor, exportaciones e importaciones, menor que el PBI peruano, hay otras economías como la de Singapur y un poco estas economías muy modernas del Asia, donde son economías donde el comercio exterior es tan grande que la suma de sus exportaciones e importaciones es más que su valor exterior. Eso no pasa en Europa, no pasa en China, no pasa en Estados Unidos. Son estas economías chicas que han tenido la capacidad de aprovechar mucho las coyunturas de la economía mundial para saber ubicarse en su comercio internacional. Y además son economías que han mostrado estos comportamientos de los últimos 30 o 20 años acá, no es que sea, no son economías, entre comillas, de larga data, no es la economía americana, la economía alemana, italiana, francesa, la misma China, ¿no? La misma China es una economía relativamente, la economía china de hoy día y su magnitud, características, una economía relativamente nueva. Si uno mira la estadística mundial del Fondo Monetario, el Banco Mundial, China no aparecía ni en los 100 primeros países del mundo en PBI hace 30 años. Hoy día es la segunda economía del mundo, en términos de PBI, o sea. Pero el ejemplo lo focalizo en estas economías más modernas, en donde sus desarrollos son más recientes. Digamos. Entonces, esto es una muestra de cómo la economía peruana, digamos, se inserta en la economía mundial. Fíjense que el resultado es pequeño, 5.562. Miramos los datos. Dice, profe, pero el PBI peruano usted nos ha dicho que es más o menos 220.000 millones de dólares. Por lejos el PBI sería más que el saldo de la balanza de pago. Cierto, pero el PBI mucho está determinado por el consumo. No todos invierten. Y buena parte de la inversión viene de fuera. Entonces, PBI, o si ustedes quieren, la dinámica de inversión en términos de PBI está determinado sobre todo por los flujos que vienen del extranjero. Capital que aporta Newman para Cocha, lo que pueden aportar los mexicanos para Cuajones, hablaban de hacer una ampliación en Cuajones, que con los problemas que hay hoy día en Cuajones la han aguantado, ¿no? En fin, esas son decisiones empresariales. A lo que voy es aquí, mucho del crecimiento de la economía peruana, y lo vamos a ver todavía más adelante, se debe a estos flujos de capitales externos, que están acá reflejados. La economía peruana no ha crecido tanto porque los inversionistas peruanos han invertido mucho en la economía peruana, ¿no? La economía peruana ha crecido fundamentalmente por los inversionistas extranjeros que han invertido en el Perú. Ahí está el detalle. Y eso se refleja acá. Lo que para nosotros podría haber parecido muy bueno, el PBI crece mucho. ¿Por qué ha crecido el PBI? Veremos eso en su momento. Entonces, con esta explicación un poco rápida, sintética, de la balanza de pago del 2020, el 2021 tiene sus variantes, pero las variaciones de un año a otro, perdón, no son muy grandes. Es imposible que una economía, bueno, puede haber un cataclismo, la epidemia en el 2020, el 2021 ya no tanto, pero en el 2020 sí más todavía, ¿no? Muestra una radiografía indirecta de la economía peruana. No es el objeto del curso, el objeto del curso es centrarnos en el peso de la economía mundial. Entonces, esto era la balanza de pagos. Pero, a ver, conceptualmente es quizás está más importante decir qué es lo que afecta la balanza de pagos.
Estos son, los datos que nos muestran son los resultados. Es como tomar la fotografía, el año fue así, ¿no? Un contador me dice, esto fue el año de la empresa. La balanza de pago nos dice, esto fue el año de la economía, en términos de su relación con el exterior. Pero nos interesa saber por qué pasó eso, o por qué no pasó, dónde estuvo lo más negativo, dónde está lo positivo, etc. Entonces, es bueno saber, entender cómo estos factores afectan a la balanza. Y el primero de ellos, el crecimiento de la economía mundial y de los socios comerciales. Si la economía mundial crece, esto es, el PBI es positivo, el Fondo Monetario ha sacado unas últimas cuentas y ha reajustado hacia la baja. La economía mundial, en vez de crecer un poco más, va a decrecer. O sea, se van haciendo estimados, como todo estimado que se hace. El último estimado hablaba de un crecimiento, el último estimado dice se ha perdido dinámica, el crecimiento va a ser menor. Incluso en el caso peruano, ¿no? Entonces, si la economía mundial crece, en principio eso nos favorece, porque si los grandes mercados crecen, toda la economía mundial va a dinamizarse. Si uno diría, lo voy a tener que poner el ejemplo porque es parte de la realidad económica. La segunda parte es más relevante, y de los socios comerciales. Si alguna economía, como la china, la americana, la alemana, la japonesa, alguna de estas economías grandes, tiene problemas, afecta a todo el mundo. Los mayores exportadores del mundo, en un momento llegó a ser Alemania, la República Alemana. Ya en los últimos años es China. Y en tercer lugar está Estados Unidos. La economía es exportadora, o sea que exportan mucho. ¿Ya? Entonces, si exportan también importan. ¿No? Pero, ¿qué importan estas economías grandes? China exporta, perdón, importa, por ejemplo, minerales. Al Perú le conviene. Si China crece, su demanda en minerales, lo razonable de esperar es que crezca. Va a importar más cobre, más plata, más plomo, zinc, etc. Si es lo contrario, va a importar menos y por lo tanto el Perú exportará más. ¿Cuál es la consecuencia de que se afecten la demanda de una gran economía como China, Estados Unidos igual, o la Unión Europea si la vemos en conjunto? Es que los precios van a caer. Si la demanda en el mercado cae, los precios caen. Una ley de la oferta y la demanda. Pero si una economía de estas tiene poca vinculación con el Perú, al Perú le va a afectar menos. Si estuviéramos hablando de la economía de Indonesia, por ejemplo, Indonesia es un país de más de 200 millones de habitantes, más grande que Brasil, en términos poblacionales. No estoy hablando de Singapur, que tiene muchísimo menos. Es el país musulmán más grande del mundo. Pero uno tiene casi vinculación comercial con Indonesia. Entonces, si a Indonesia le pasa algo, económicamente hablando, el impacto para la economía peruana es bajo. Pero Indonesia es un gran exportador de petróleo, como Nigeria en el África. Si Nigeria tiene problemas de exportación de petróleo, afecta el precio mundial de petróleo, que está afectando la oferta mundial de petróleo. ¿Y cómo le va a afectar eso al Perú? Bien simple, porque el Perú importa petróleo. Entonces al Perú no le conviene que un gran exportador de petróleo como Nigeria, el mayor exportador de petróleo de todo el África, tenga problemas, porque por rebote, no teniendo vinculación directa, el precio internacional del petróleo sube y por lo tanto el impacto en su balanza comercial va a ser más negativo, o sea, va a ser negativo. Entonces, que la economía mundial crezca tiene un impacto directo e indirecto. El impacto será directo si es a través de sus socios comerciales. Por ejemplo, el comercio del Perú con Rusia no es muy grande. Perú con Ucrania tampoco es muy grande, son socios de segundo nivel. Pero muchos de los fertilizantes que compra el Perú vienen de Rusia. Ya imagínense en el contexto actual, con sanciones a Rusia, etc. Lamentablemente, cálculos preliminares dicen que
importación de fertilizantes puede caer en 60%. La pregunta inmediata es, ¿y qué va a pasar con la producción agropecuaria? Nos está afectando algo que en principio uno diría es irrelevante porque la guerra como tal no nos afecta, pero nos afecta por exportación. Rusia y Ucrania son grandes exportadores mundiales de trigo y el Perú nuevamente es un gran importador de trigo. El precio internacional del trigo ha subido. Pues. Rusia de hecho, Ucrania tiene problemas por zonas que están restringidas por la guerra para seguir exportando trigo. Ucrania en su momento era el gran granero de la antigua Unión Soviética, o por el trigo. Entonces, ¿cómo va la economía mundial? ¿Cómo crece? ¿Cómo no crece? Que crece, ustedes quieren verlo así. Y de sus socios comerciales. ¿Va a impactar la balanza? Por supuesto. Y no solo en el lado del comercio directo de bienes, también de servicios. El movimiento de capitales también, porque todos estos problemas de las, por ejemplo, sanciones que le ha puesto Estados Unidos y Europa en materia financiera a Rusia, pueden hacer que la tasa de interés mundial, de la que hemos hablado, suba. El costo del dinero sube. Rusia era un gran colocador de capitales, no en forma directa, sino en forma indirecta, a través de fondos de inversión, etcétera. Manejaba sus reservas. Rusia tenía como 640.000 millones de dólares de reservas, más del doble de Brasil, siendo una economía más chica que la de Brasil. Rusia, como su PBI menor que el de Brasil, tenía más reservas. Luego, Rusia, Rusia, si no me equivoco, hoy día creo que es el primer productor mundial de petróleo, el segundo exportador mundial de petróleo, también gran productor de gas. Entonces, con los precios altos, ha ido acumulando reservas. Claro, para su mala suerte, muchas de esas reservas como las ha colocado en bancos extranjeros, occidentales, Estados Unidos y americanos y europeos, y se los han congelado como la mitad. Entonces, ya no es solo el comercio, trigo, petróleo, etcétera, sino es también los flujos de capitales, en forma directa e en forma indirecta. Rusia no nos presta dinero, o sea, no es mayor problema, digamos, causado en la relación bilateral Rusia-Perú, sino es por el impacto de Rusia en la economía internacional. No tiene el impacto de China, lógico, pero la economía de China es más de 10 veces la economía rusa, a ese tamaño, no es cualquier cosa, pero para su tamaño de economía, sus reservas eran bien altas. Y en comillas, tiene congelada la mitad. Entonces, el crecimiento de la economía mundial y los socios comerciales influye, impacta. El segundo factor, la inflación mundial y la de los socios comerciales. Si un país tiene una inflación alta, uno diría, bueno, es un problema interno, eso no es que Estados Unidos tiene una inflación a marzo, al año móvil, o sea, marzo a marzo del año pasado, de casi 8, un poquito más de 8%. Europa la tiene como 7,6, el Perú está en casi 7,2. ¿No? Ellos tienen más inflación, no suena consuelo decir que ellos tienen más que nosotros. Pero ¿qué significa que hay inflación? Que los costos de producción, producto de la inflación importada, nos ha pasado a nosotros, el pollo, el maíz, el trigo, todo el petróleo, combustible, el galón de gasolina está bastante alto, nunca visto en los años que yo tengo memoria, nunca he llegado a estos precios, porque subió. Amén de que, en el caso particular de Perú, hago un paréntesis, el Perú tuvimos el problema de la disparada del tipo de cambio, ¿se acuerdan? De casi 3, poco menos de 3,70 llegó hasta 4,16 producto de la inestabilidad política. Eso no pasó en otros países, pero igualito tenemos inflación. Hasta en actividades que uno pensaría que no son afectadas por la inflación, la construcción, que uno pensaría, no, la construcción, ladrillo, cemento, trabajadores, agua, etc. No, el 25% de los costos de la construcción son importados. Miremoslo como actividad global, no una casa, por ejemplo. ¿No?
todos sistemas mecanizados, sensores, sistemas de comunicación, acero, Perú importa acero, barra de construcción, en otras palabras, ¿no? Cemento no tanto, pero también se importa cemento. Pero hay un 25% del costo de producción. A mí me sorprendió como dato, que lo digo con todo sinceridad. No pensé que fuera tan alto el costo, el componente importado del costo de la construcción. Entonces, si hay inflación, nosotros estamos comprando la inflación americana a la inflación europea. Y alimenta nuestra propia inflación que tiene factores internos, el tipo de cambio. O sea, en el mundo el petróleo cuesta, por dar un número, $70 el barril. Ya nos afecta si sube 80. Pero si además el tipo de cambio peruano pasa de 3.70 a 4.20, el mercado internacional es irrelevante cuál es el tipo de cambio. Pero a nosotros sí nos es muy relevante pagar un tipo de cambio de 4.20 y no de 3.70. Amén, todavía se está subiendo el precio del petróleo. Entonces, la inflación mundial nos afecta, sí nos afecta, porque si hay inflación en Estados Unidos, sí, pues nosotros comerciamos mucho con Estados Unidos. Inflación con China, sí, también comerciamos mucho con China. Inflación en Europa, también comerciamos mucho con Europa. Estamos condenados, diríamos. Pero también tenemos otros socios comerciales que no son los grandes, ¿no? Pero sí nos puede afectar el tipo de cambio, perdón, la inflación. Nuevamente, al igual que cuando hablamos del crecimiento, cuando hablamos de la inflación, tenemos que distinguir cómo es el comportamiento de la economía mundial, cómo es la inflación de la economía mundial y de los grandes agentes, de los grandes países, las grandes economías, y cómo es la inflación de nuestros socios comerciales. La inflación en Chile está siendo un poco más alta que en Perú. ¿Eso nos puede favorecer? Sí, porque de Chile pasan a Tacna, o de Arica, bueno, a Tacna, pasaban, por la pandemia obviamente no se pudo, pasaban muchos ciudadanos chilenos realizaban gastos en dos actividades importantes en Tacna. Uno, en gasto vinculado al turismo y la gastronomía, o sea, venían y se hospedaban porque el hotel acá era más barato que en Arica. Y además comían bien acá porque la comida en Arica era, perdón, en Tacna era más barata que en Arica, además de mejor, sin lugar a dudas, pero sobre todo más barata. Y además servicios de salud, la cantidad de clínicas, hospitales, cirugías plásticas, tratamientos odontológicos, consultorios o clínicas que aparecieron en Tacna por esta demanda de consumidores chilenos. Claro, repito, por la pandemia un poco todo eso se abrió. Chile dice que va a reabrir la frontera de nuevo el 1 de mayo. Entonces, vendrán los chilenos porque nuestros costos son más bajos que los de ellos. Entonces ellos buscan también lo más barato, ¿no? Como nosotros también buscaríamos. Perdón, perdón. El tercer factor, lo que le llamamos las fluctuaciones cambiarias entre monedas. Esto está muy atenuado hoy día por dos factores, digamos. O sea, hay fluctuaciones y hay fluctuaciones. Pero antes había fluctuaciones, a ver, como diríamos, menos, si cabe el término, menos reguladas. Existían lo que se llamaban los tipos de cambio fijo. O sea, no era el mercado el que fijaba el valor del tipo de cambio. Aquí en el Perú es el mercado regulado, un poco intervenido en la sombra por el Banco Central. No es que el mercado libremente, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El mercado fija el valor del tipo de cambio. 4.16, 3.80, 3.99, lo que fuera. Pero antes, los tipos de cambio los fijaba de muy diferente forma. En el Perú también ha pasado. Lo fijaba el Banco Central. El tipo de cambio es tanto. O el gobierno establecía por ley el tipo de cambio. Eso es lo que se llamaba tipo de cambio fijo. Pero claro, el tipo de cambio fijo era fijo en tanto la autoridad responsable no lo modificaba. Esto que puede parecer algo de perogrullo, no lo es, porque si la economía, si ese Estado consideraba que debía incentivar exportaciones, entonces modificaba el tipo de cambio y, por decir, lo pasaba de 3 a 3.50 soles dólar. O si consideraba que si estaba en 3.50 y eso perjudicaba a la economía peruana, lo bajaba a 3.30. En un caso incentivaba exportaciones, en el otro caso
motivaba importaciones. O sea, estaba administrando según intereses no dados por la lógica de la economía y del mercado, otro tipo de intereses, porque quiere favorecer a exportadores, porque quiere favorecer a importadores. En realidad el mercado no debe favorecer a nadie. ¿Sí? Entonces, se manejaba el tipo de cambio y al manejarlo de esta manera, lo que estaban haciendo era distorsionar el comercio. Entonces, el Perú exportaba más, no porque sus precios de sus productos, medidos en dólares, eran más baratos en el mercado internacional. Los polos peruanos costaban más barato que los polos de República Dominicana, por poner un ejemplo, medidos en dólares. Pero claro, si el Perú, la autoridad que fue, el Banco Central, el Ministerio de Economía o el gobierno, fijaba el tipo de cambio y lo comenzaba a manejar para incentivar exportaciones, devaluaba, o sea, lo modificaba de 3 a 3.50, en nuestro ejemplo. El exportador ya iba a recibir, suponiendo que el polo lo vendía en el mercado internacional a $10. En el primer caso recibía $10 por 3 soles dólar, 30 soles dólar por su polo. 30 soles por su polo. Si el tipo de cambio cambiaba a 3.50, así lo decidió la autoridad, ya no iba a recibir 30 soles dólar. Perdón, 30 soles polo, disculpe. Sino iba a recibir 35 soles por el polo. En el mercado interno, en la economía peruana, el exportador estaba recibiendo más soles. Pero en el mercado externo, el polo costaba lo mismo. Entonces, ¿cuál iba a ser la consecuencia lógica? Si el exportador quería ganar más cuota de mercado, aprovechaba de que el dólar estaba a 3.50, entonces de repente bajaba su polo de 10 soles, perdón, de $10 polo, en el mercado interno lo bajaba a 9. ¿Me dejo entender? O sea, usaba la ventaja cambiaria para reducir el precio en el mercado internacional. Su precio, no el precio del mercado internacional, sino el precio de su polo. El de República Dominicana seguía costando quizás $10 polo, pero ahora el peruano, por la ventaja que tenía por el tipo de cambio, lo iba a vender a 9. Eso se consideraba una competencia desleal. Entonces, el Fondo Monetario lo que ha buscado es que todas las economías ya no manejen el tipo de cambio, no lo administre, como se dice, sino lo deje al mercado. Y de esa forma, las exportaciones se podían beneficiar o perjudicar, ya no por efecto tipo de cambio, sino porque el precio medido en dólares, competitividad finalmente, lo hacía más ventajoso que el precio de un polo dominicano, o chino o pakistaní. Me dejo entender el sentido del impacto de las fluctuaciones cambiarias entre monedas. Claro, pero si el Perú hacía eso, el país con el cual Perú comerciaba, dice, ah, caramba, el Perú está también devaluando. Pasó de 3 a 3.50. Entonces yo, el otro país B, vamos a decir así, hago lo mismo. Si devalúo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Encareciendo la importación. El otro país, el país B devalúa igual que lo que hizo el Perú. El Perú para exportar más. El otro sube el tipo de cambio con qué objeto, bajar las importaciones. ¿Se dan cuenta? Se produce un desbalance en el comercio exterior. Antes, con el tipo de cambio, podía estar más o menos equilibrado. Pero hoy yo exporto más. Perú, con un nuevo tipo de cambio. Y el otro va a importar menos, porque claro, los importadores dicen, caramba, ahora el polo, perdón, me sigue costando $10. Pero si el país B devaluaron, por decir, de 4 reales, vamos a poner un nombre en la moneda, reales, a 5 reales, entonces ahora comprar ese polo peruano ya no me va a costar internamente en la economía del país B 40 reales, me va a costar 50 reales. Para el consumidor del país B, el polo peruano se encareció. No por el precio en dólares, sino por su. Entonces, la guerra cambiaria, vamos a llamarla de esa manera, es perniciosa para el comercio. Al Perú no le conviene manipular su tipo de cambio, no le conviene que alguien administre el tipo de cambio. Porque a veces se dice, no, el tipo de cambio está muy bajo, es que el gobierno tiene que hacer algo por subirlo. Los importadores. Le preguntan a los importadores, van a decir, un momentito, con las justas estamos, no podemos pagar. Con la gasolina, las dos grandes empresas importadoras de combustible en el Perú, que son la refinería de La Pampilla, Repsol y Petroperú, el precio internacional, pero no lo trasladan, como se dice, al mercado interno. Pero hay otros países donde, porque el petróleo es casi un bien insustituible, ¿no? Nada se mueve sin energía.
Por lo menos en el corto plazo no lo puedo cambiar. Entonces, para terminar la idea, las fluctuaciones cambiarias pueden parecer positivas para una economía internamente, pero en términos de comercio exterior pueden ser negativas porque pueden crear fracturas y finalmente no solo fracturas, sino reducciones en el comercio exterior. El país B ya no va a querer importar polo peruano. A pesar que el polo peruano, el Perú quiere, o los exportadores textiles quieren exportar. Entonces, la idea es dejar que el mercado fije el tipo de cambio y se exportará en términos ya no del precio interno, sino de la competitividad del producto. Si el Perú logra bajar sus polos de 10 a 9, no por efecto del tipo de cambio, sino por reducción de costos, enhorabuena. Va a hacer que el otro, el polo peruano ya no cuesta 10, cuesta 9. Va a comprar más polos peruanos. Entonces, las fluctuaciones cambiarias afectan fuertemente el comercio, por supuesto. No solo porque crea ganancias y pérdidas entre los agentes económicos vinculados, sino como economía. O sea, el Perú puede creer que va a incrementar su saldo en la balanza comercial exportando más. Claro, en principio eso es verdad, pero eso no necesariamente se va a dar si el otro ve que el precio es el mismo. Estoy creando una ganancia al exportador. No estoy haciendo más exportación, que es diferente. El cuarto factor, el factor de los términos de intercambio. Este es un concepto, los términos de intercambio es una relación, un ratio, que mide la variación de los precios de las exportaciones del Perú, ¿no? Y sobre el valor de las importaciones del Perú. El término de intercambio va a decir, el Perú tiene mejor, parte del numerador del ratio, exporta a mejores precios el cobre, plata, plomo, zinc, la harina de pescado y una serie de productos más. Los principales, no se hace para todos tampoco, sino los principales. ¿No? ¿Y qué importaciones? El Perú importa trigo, autos, componentes electrónicos, computadores, electrodomésticos. Y todo eso subió también de precio. Entonces, si los precios de las exportaciones suben y los de las importaciones suben, este ratio puede subir, mantenerse constante o puede bajar. ¿Qué le conviene a la economía, digamos la economía peruana, la economía de un país? Que esos términos de intercambio sean positivos, o sea, mayor de 1 o mayor de 100. Como ratio, un ratio. ¿Qué significa que sea más de 1 o más de 100? Que la economía peruana está teniendo por sus, hablando siempre de Perú, de sus exportaciones, está teniendo mejores precios que los precios que está pagando por sus importaciones. O sea, puede subir el trigo, está en el denominador, importaciones. Puede subir el cobre, pero las ganancias que tiene la economía peruana por el mayor precio del cobre son mayores que las pérdidas que tiene por los mayores precios del trigo y petróleo y otras cosas más. ¿Me dejo entender? O sea, una economía que tiene términos de intercambio positivos, positivo es una forma de decir más de 1, más de 100, de acuerdo como lo calculemos, ¿no? Si una economía tiene términos de intercambio positivos mayores de 1, mayores de 100, esa economía está extrayéndole recursos al resto del mundo. Caso contrario, si los términos de intercambio son negativos, o menores de 1, menores de 100, y ha pasado en la economía peruana, esto lo veremos más adelante con más detalle, significa que la economía peruana está transfiriéndole más recursos al resto del mundo, ¿no? Porque los términos le son desfavorables. Cuando los términos son favorables, la economía gana, tiene más recursos, le está como sacando de los bolsillos al resto del mundo, porque el resto del mundo nos está pagando más por nuestro cobre, más por nuestro plomo, más por nuestra harina de pescado, que lo que nosotros le estamos pagando al resto del mundo por el petróleo que importamos, por el trigo que importamos, por los productos electrónicos que importamos. Entonces, claro, la realidad es que muchos de los productos que nosotros exportamos e importamos, ¿no? Sobre esos productos, la economía peruana no tiene capacidad de, de determinación de los precios. A ver si me dejo entender. O sea, el Perú, por más gran exportador de cobre, segundo exportador de cobre del mundo, primer exportador mundial de harina y pescado, entre los primeros exportadores de arándanos, de paltas,
de algunos productos agroindustriales más. No tiene capacidad de influir en el precio mundial de estos productos. Chile, que es como le dije hace unos minutos, hace un rato, produce el 35% mundial del cobre, no puede imponer un precio del cobre en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos que el Perú exporta, y también de los que importa, más de los que exporta que de los que importa, muchos de esos productos son lo que se llaman productos commodities, que es el mercado internacional que fija los precios. El mercado internacional fija el precio del cobre, sí. El mercado internacional fija el precio del petróleo, sí. De la plata, del plomo, de la harina de pescado, sí. Del trigo también, del maíz, de soja, del cemento, sí. Pero el mercado internacional no fija el precio de los autos, de las computadoras. ¿Me dejo entender? Hay productos sobre los cuales los productores, ofertantes y los demandantes pueden influir sobre el precio. Un auto Toyota puesto en Lima, ¿quién le fija el precio? La Toyota. Ustedes vayan a comprar un auto Toyota, cualquier auto, ¿no? Toyota, por decir. El precio es, le pueden dar un bono de descuento, pero ustedes no negocian el precio, ustedes no tienen capacidad. No, yo pago al contado, yo voy a comprar 100 vehículos, bueno, ya si compro 100 me hacen una rebajita. Pero en estos productos llamados commodities, no, ninguna economía, sea por el lado de los ofertantes como de los demandantes, tiene capacidad de determinar el precio. Entonces, pero sí, los ofertantes, también los demandantes pueden tener capacidad de influir en el precio de muchos otros productos que no están fijados por el mercado internacional. Por ejemplo, era un tema que en una práctica hubiéramos visto, pero ya tuve que eliminarla, que es la práctica sobre los mercados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos fabricantes de aviones comerciales grandes, se considera avión grande de más de 100 pasajeros, existen en el mundo? 2 fabricantes. La Boeing americana y la Airbus europea. ¿Cuántos compradores de aviones de más de 100 pasajeros hay? Son las líneas de aviación. LATAM, Lufthansa, KLM, Qatar Airways, las grandes líneas. 2 fabrican aviones. Ellos pueden tener una capacidad de fijar un precio. Es un mercado muy particular. Lo que quiero decirles es que hay mercados en donde hay pocos compradores, perdón, pocos vendedores o productores, como quieran, ofertantes. Y también habrá otros mercados donde hay pocos compradores. Todo el mundo compra cemento, todo el mundo compra cobre, pero ya quizá no todo el mundo compra litio, porque el litio es para fabricar baterías eléctricas. No todos tienen el know-how para hacer baterías eléctricas, ni todos tienen el know-how para fabricar autos eléctricos. El auto eléctrico aparece, para que vean, por Tesla, por Elon Musk. O sea, ninguna de las grandes automotrices del mundo se había planteado el diseño y la producción de vehículos eléctricos. O sea, conceptualmente sí, pero desde el punto de vista operativo de mi plan de inversión de los próximos 10 años, yo voy a sacar un auto eléctrico. Lo han hecho ahora, lo han metido en su plan, por decirlo así, porque Musk le estaba ganando el mercado. Pero lo que hacía finalmente Tesla es el dominio de la batería eléctrica, es la clave del auto eléctrico. Y todo lo que implica tener baterías eléctricas. De auto, no estoy hablando de la batería actual, ¿no? O sea, la energía es la batería. Actualmente la batería no es la energía en el carro. Entonces, dependiendo de qué productos una economía como la peruana o cualquier otra en el mundo exporte y también importe, estos términos de intercambio van a ser favorables o desfavorables. Lo importante es que en la mayoría de los últimos 20 años, en la mayoría de los años, también lo veremos más adelante, repito, estos términos de intercambio han sido favorables para la economía peruana. No quiere decir que todos los años. Algunos años nos ha sido la economía peruana un poco golpeada. Incluso en la época de la pandemia, 2020, estuvo arañando. El año pasado ha recuperado un poco. Este año sigue recuperando. ¿No? ¿Qué significa eso? Que los términos de intercambio van a traducirse que la economía peruana le entran más recursos.
Eso es lo importante. Ya no va a depender claro, depende del precio del cobre o del menor precio del petróleo. Por ejemplo, si yo sustituyo el consumo de petróleo por gas, el gas tiene un menor precio, menos fluctuante. El gas sigue un poco el precio del petróleo, pero se está tratando de que el gas logre separar su, digamos, su vinculación al precio del petróleo, ¿no? Para que tengan una idea, para que entiendan esto de cómo un país puede modificar estos términos de intercambio si cambia algunas veces sus demandas, cambia, ya no va a importar tanto petróleo y gas. Fíjense, voy a ser muy breve en esto, porque es un tema que lo veremos más adelante. El Perú tiene una planta de gasificación de gas que se llama la planta de Pampa Melchorita, ahí entre Cañete, al sur de Lima, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Viene el gas de camisea, se licúa, se vuelve, perdón, licuefacción, se vuelve líquido, se embarca en buques y se exportaba a plantas, a otros países, inicialmente a México. Y ahí en México se hacían plantas para hacer lo contrario, del líquido volverlo gas. Y lo metían por gas en ductos y lo mandaban a California. Ese fue el diseño inicial de esta planta de gas, de esta planta de licuefacción de gas. Usaba el gas de Melchorita que venía en el ducto. El gas de camiseta. Entonces, bueno, por problemas es que cambió ese esquema y después se descubrió que había otros mercados que pagaban más de lo que iba a pagar el mercado de California o el mercado americano. Hoy día el mercado del gas se ha separado del petróleo porque hay países donde están prefiriendo gas a petróleo, menos contaminante, sobre todo, y al importar más gas están dispuestos a pagar cualquier precio. Les pongo un ejemplo. Cuando iba a iniciarse el proyecto de Melchorita en este esquema México-California, se produjo en el año 2010 el terremoto de Fukushima, en Japón, que destruyó esa planta nuclear. Ustedes recordarán, hubo un tsunami, murieron miles de personas, gran destrucción. Entonces Japón decidió paralizar la operación de todas sus plantas nucleares que generaban electricidad, nucleoeléctrica, ¿no? Y reabrió plantas de gas que tenía cerradas, etc. Y estuvo dispuesto a pagar hasta 3 y 4 veces el precio del mercado. El precio del mercado de gas se rompió en ese momento. Porque Japón estaba dispuesto a pagar lo que sea. Un poco lo que hoy día está pasando, no igual, pero algo parecido en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Pero Rusia también le vende gas. Alemania está dispuesto a mantener la situación porque no quiere quedarse sin el gas de Rusia. Igualito era Japón. Cuando paró la nucleoeléctrica, le faltaba energía, un desbalance energético, dijo, abro las plantas de gas, ¿dónde venden gas? Ah, el Perú está produciendo gas, ya le compro. Un ejemplo así muy esquemático, muy rápido. ¿Ya? ¿Qué le favoreció al Perú? Le favoreció y le favorece a. Entonces al Perú, en geometría, de repente, ya no importa tanto el petróleo, sino producir más gas. Entonces su ratio, término de cambio, cambiaría a favor de la economía. Y por último, el último factor, las tasas de interés internacionales. Igual, si el costo del crédito sube, las economías para poder tener dinámica de producción, desarrollar proyectos de inversión que necesitan capitales del mercado internacional, muchos de estos grandes proyectos en el Perú han requerido que las empresas promotoras de los proyectos hayan captado recursos del mercado internacional, ellas por su cuenta, no el gobierno peruano, ellas por su cuenta. Claro, si la tasa de interés es baja, que relativamente se puede conseguir, de hecho, a menores costos y por lo tanto la rentabilidad del proyecto es mayor. Pero si el costo es muy alto, de repente el proyecto no puede pagar ese costo financiero. Entonces la tasa de interés abarata y encarece los créditos, sí. Abarata y encarece las deudas también de los países. Muchos préstamos que se hacen de organismos internacionales de otros países no fijan una tasa. Pues como los mercados se vuelven inestables, dicen, no, vamos a fijar una tasa. Hay unas tasas internacionales de los grandes mercados de dinero, la tasa de Londres, la tasa de Nueva York, en Zurich también, en Suiza, ¿no? Entonces, pueden tener sus diferencias. Entonces, los grandes colocadores de deuda, Perú sale al mercado y dice, bueno, yo no voy a pagar tanto, sino voy a pagar, o el de afuera dice, yo te presto Perú, pero si tú me tomas la tasa de Londres más 2%. Si la tasa de Londres sube, subió, pues,
Eso que subió más 2%. Si bajó, enhorabuena para ti. Entonces ellos, los prestamistas, se cubren fijando tasas variables. Entonces, para un país que toma préstamos con el Perú a tasas variables, claro, le va bien cuando la tasa baja, pero le va mal cuando la tasa sube. Y así es el contrato. Entonces, su balance de pago se va a afectar porque tiene que pagar una mayor tasa de interés, la cuenta financiera, ¿se acuerdan? Entonces, la tasa de interés, que es una tasa no única en el mercado mundial, hay tasas diferentes, según los mercados, Londres, Nueva York, Zurich, Frankfurt, lo más grande es Nueva York y Londres, ¿no? Y también depende del prestamista, la coyuntura en que se está. La tasa de interés trata de ser una tasa de interés, en este momento las tasas de interés están siendo negativas. O sea, si yo a la tasa de interés nominal corriente que hay en el mercado le quito la tasa de inflación, me sale una tasa de interés negativa. O sea, nadie va a prestar con una tasa de interés negativa. Ustedes saben que el valor del dinero supone decir que en el tiempo que si yo me presto hoy día plata, lo menos que puedo esperar es recibir el dinero con el mismo valor en el futuro que el que tiene hoy día. No va a recibir plata en el futuro, pues tenga un menor valor. Si tiene mayor, mejor. Bien, buenos días. Sin lugar a dudas. ¿Cómo están? Entonces, igual, los prestamistas no solo se protegen de no perder fijándose una tasa fija cuando prestan. El Perú reza, entre comillas, para que la tasa de interés no suba tanto, ¿cierto? Porque le va a costar más. Por el mismo crédito, por la misma plata que recibe, va a pagar más intereses porque la tasa se movió. Y los prestamistas mueven la tasa a través de los grandes mercados si es que su inflación es alta. No es lo mismo para la economía americana tener una tasa de casi 8%, año móvil, marzo, el año pasado a este marzo, que tener una tasa de 2-3%. Porque si la tasa de interés está en 7-8, hoy día, una tasa de inflación 3, haciendo un cálculo simple, burdo, la tasa de inflación, la tasa de interés real sería 5. 1 más 0,5 sobre 1 sobre 0,3, digamos. O 1.07 sobre 1.03, lo que salga. Pero si ese, en vez de ser 1.07, es 1.5 y la tasa de inflación es 8, o sea, sería 1.05 sobre 1.08. La tasa de interés es negativa. Nadie presta para recibir menos, en términos de valor del dinero. Entonces, las tasas de interés también afectan al mercado, porque no solo la deuda que ya contraje de años anteriores y que tengo que pagar hoy día me va a subir de costo, sino también la futura deuda que tome de repente me hace inviable, sea por la inflación, sea por la tasa de interés, me hace inviable el proyecto futuro. Financiar nuevos proyectos cuando el mercado es inestable, el mercado internacional me refiero, con alta inflación. Esta inflación de este año no se ha visto en la economía mundial de hace años. Las tasas están bien bajas, las tasas de inflación. Pero por los problemas del año pasado, cuando la economía se redinamiza, todos los problemas de logística, que los veremos también más adelante, han determinado, han causado un alza de la inflación. Y esta alza de inflación todavía puede seguir, puede seguir subiendo, porque ya que se pensaba que la pandemia había bajado y los flujos logísticos se estaban normalizando, ustedes saben que la ciudad de Shanghái está prácticamente paralizada. La ciudad de Shanghái es la ciudad más grande de China. 25, 30, no sé cuántos millones de habitantes tiene. La gran ciudad industrial de China. El gran puerto, los grandes puertos chinos están en Shanghái. Entonces, por el efecto de la pandemia, rebrote, los flujos están aguantando, deteniendo, y por lo tanto, nuevamente, los costos logísticos, etcétera, van a subir y la inflación, obviamente, va a recoger eso. O sea, suben los costos, suben los precios. Entonces, todos estos factores, crecimiento de la economía mundial, el crecimiento de la economía de los socios comerciales, la inflación mundial, la inflación de los socios, ¿no? Las fluctuaciones cambiarias, si el tipo de cambio es fijo, hay una autoridad que lo maneja, lo administra, como se dice, o es el mercado el que lo maneja. El mercado puro o el mercado regulado, como es en el caso del Perú. El Banco Central acá evita que se dispare muy arriba o caiga muy abajo, ¿no? Lo regula, por eso es un mercado regulado, administrado.
pero no es que fije, simplemente hoy está subiendo mucho, las áreas especializadas del banco hacen ciertas estimaciones de cuál es lo razonable, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Los términos de intercambio hemos visto, ahí poco podemos hacer porque la economía peruana no tiene capacidad para determinar ni los precios de sus exportaciones ni los precios de sus importaciones. Ahí hay un tema más de fondo, que es un poco la estructura productiva y la estructura del comercio. Nos conviene exportar más productos nuevos llamados no tradicionales, productos agroindustriales, entre otros, ¿no? Productos agroindustriales, por ejemplo, productos, aún los tradicionales un poco más elaborados, en vez de exportar cobre, algún tipo de derivado de cobre, filamentos, laminados, etc. En vez de exportar oro, de repente artesanía de oro. En vez de exportar plata, artesanía de plata. En vez de exportar harina de pescado, alimento balanceado se podría exportar. El alimento balanceado se hace harina de pescado. En vez de exportar cacao, exportar chocolates. Cacao que se hace, perdón, el chocolate que se hacen en Suiza, Bélgica, de los más famosos del mundo, los más agradables del mundo, mucho con chocolate peruano. El Perú le exporta el lúcuma a Brasil. ¿Qué hace Brasil con el lúcuma peruano? Helado de lúcuma. Podríamos exportarlo al lado de lúcuma, yo no sé si es fácil, no, ya es un tema muy puntual, pero y así podemos pensar en productos más elaborados que salgan, la fijación de sus precios o sus precios ya no estén determinados por esa mano invisible llamada mercado mundial. Yo pueda poner mi precio. Tú quieres comprarme esto cuesta. Tú quieres comprarte un Toyota, esto cuesta. Entonces, ahí hago que los términos de intercambio se reorienten en favor mío, digamos, ¿no? A favor de la economía peruana. Y la tasa de interés, que encarece el costo del crédito, impacta en la balanza de pago, porque la deuda anterior la tengo que pagar. Si me subió la tasa de interés, no lo sé. Bueno, señores, no sé si ha quedado suficientemente claro. ¿Tienen dudas? Me las pueden plantear ahora, si quieren por correo, en la próxima clase. Revisen un poco la memoria del Banco Central. Vean básicamente el cuadro 28, el gráfico 28, el anexo 18, el anexo 20 de la memoria. Ahí van a ver los datos de la balanza de pago. Anexo 18, 19, cuadro 18 y 28. Perdón, resumo, disculpe. Cuadro 28 y cuadro 18, dos cuadros. Está en el texto. Y en los anexos del documento están el anexo 19, 20 y 18. Ahí se hace una idea clara de la balanza de pago y van a ir viendo ahí los actores. Señores, ahí nos quedamos. ¿Ya? Ya espero que todos se hayan podido matricular. Como me dijo el señor Adams, hasta mañana está abierta la matrícula. Si por ahí saben de algún compañero que no se ha matriculado, hágalo o calle para siempre. ¿Ya? Y la próxima semana ya esperemos no tener los problemas de hoy día, del Zoom y en el virtual, en los dos lados. Tendremos la práctica de entrada, la prueba de entrada, que será sobre las 4. Vemos cómo nos va en la clase, 4, 4 y cuarto. No dura más de 45 minutos de sobra. Ya saben en qué términos. Lo repetiré la próxima semana. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Sí. Gracias, Una profesor. última cuestión. Sí, sí, dime. No, estaba agradeciendo nada más. Ya, gracias a todos. Sergio, gracias también por tu colaboración. Y una cosita, les voy a mandar a Sergio, escuchen esto por favor. Este es un producto médico, no lo estoy vendiendo por si acaso, pero son unas gotas refrescantes para los ojos. Ustedes que están tantas horas frente a la computadora, vale la pena que se echen esta gotita. Es un producto, ya le voy a mandar la foto a Sergio y él por el WhatsApp se lo rebota. Es un producto relativamente caro, pero
vale la pena, hagan el esfuerzo, las chicas que compren menos Rouge, menos Rimmel, ustedes menos agüita los fines de semana, hagan sus chanchitas y cómprense esto que es muy bueno para los ojos. Es un humectante que les refresca, sobre todo tantas horas frente a la computadora. ¿Ya? Bueno, nada más. Si pueden, cómprenlo y úsenlo. Ya le mando la foto a Sergio y él se lo va a rebotar. ¿Ya? Es un aviso no comercial. ¿Ya? Bueno, señores, ahí nos quedamos. Cualquier cosa ya tienen mis correos. Seguimos en contacto, esperemos poder desarrollar bien el curso. ¿Ya? Ahí nos quedamos entonces. Hasta luego. Ya, nos vemos, que les vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Claro, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.